Hola, soy Aitana para Fallas VLC y estamos con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2024. Dinos tu nombre, tu falla y el sector al que perteneces. Soy Ainara García Martínez, soy de la falla San Juan Bosco Duque de Mandas y soy del sector Rascaña. Bueno, Ainara, para conocerte un poco mejor, ¿a qué colegio vas? Voy al colegio, el Centro de Estudios Marní. ¿Y qué tal han ido las notas? Han ido muy bien, sobresalientes y notables todo. O sea, que tenemos a los papás muy contentos. Sí, Muy bien. ¿Alguna asignatura que te guste? en general me gustan todas, pero a ver, la verdad favorita no tengo porque me gustan todas por igual. Muy bien. ¿Y alguna afición o algo que te guste hacer en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre hago patinaje artístico en mi pueblo. ¿Mm? Y pues me gusta mucho patinar y el patinaje artístico y todo esto. Y también me gusta mucho dibujar. He ganado varios premios. El más reciente fue el premio de Valencia y el de España. Gané una bicicleta con un casco Ostras. y un viaje para toda mi clase. O sea, que tenemos aquí a un artista dibujando. Sí. ¿Y te gustaría dedicarte a eso? A ver, yo de mayor me gustaría ser arquitecta o Bueno, diseñadora de casas. Está Interiores relacionado. y exterior. Está relacionado, ¿no? Sí, Muy bien. un poco el diseño y eso. ¿Y alguna virtud y algún defecto que tengas, Ainara? Mis virtudes creo que son que tengo saber estar, creo que soy muy graciosa, simpática. Y mi defecto creo que en algunas ocasiones puedo ser algo perfeccionista. Por ejemplo, estas veces que el collar se te dobla o se te gira, pues creo que soy un poco, algunas veces, perfeccionista en esto. Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? Es bueno serlo. Yo también lo soy. ¿Y desde cuándo eres fallera? Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido fallera de la misma falla. Muy bien. Y bueno, supongo que habrás sido fallera mayor infantil de tu comisión. Sí. ¿Algún acto o alguna experiencia que te haya gustado de tu año? Pues, a ver, ¿tiene que ser acto o...? Lo que tú quieras. ¿Algún Pues- momento que destacarías? Pues un momento que destacaría que la verdad me emocionó mucho es que nuestro artista fallero pues no nos hizo la falla, ni la pequeña ni la grande, pero nada más todo el sector se enteró de que no nos hicieron la falla. Cogieron pues figuras de ninots de su falla, nos la empezaron a traer y todos vestidos de falleros y todo, con banda sonora y todo eso, y la verdad eso me emocionó mucho Como- y creo que es la mejor falla que puedes tener. Pues la verdad que sí, además dar las gracias también a esas fallas también que dan sus muñecos y al final pues no tener falla es algo pues muy triste, ¿no? Sí. O sea que dentro de la tristeza de no tenerla lo pasasteis Sí. bien, ¿no? Porque fue un Sí, momento al final sí, porque al final tuvimos una falla de Chermanor. y al final conseguisteis disfrutar igual que el resto, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, ahora ya nos vamos a esa noche de preselección. Cuéntame un poco, ¿cómo la viviste? ¿Estabas muy nerviosa? No estaba nerviosa. Como siempre digo, no estoy nerviosa, estoy impaciente. Porque la verdad los nervios creo que lo único que hacen es que empeoran todas las cosas, te empiezas a temblar y todo eso. Pero cuando dijeron mi nombre, la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque toda la gente pensaba que iba a salir unas personas, pero al final pues no han salido, por eso no hay que hacer quinielas. Porque Porque luego al nunca final se no sabe lo sabes que puede nada. pasar, ¿no? Y cuando me cogieron de la mano y me sacaron al pasillo para desfilar en todo el pasillo, Sí. creo se me puso todo en blanco porque pensaba que estaba dentro de un sueño. La verdad no me lo creía, pero cuando estaba arriba del escenario, y ahí sí que me lo empecé a creer y todo. Y estabas muy feliz, ¿no? Sí. De ese momento. Y ahí a todas esas compañías que no han tenido la misma suerte que tú, Ainara, y no pueden estar en este momento aquí, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje? Pues yo les diría que son unas chicas maravillosas y unas amigas increíbles, que también les agradecería por haber estado durante todo este reinado junto a mi lado y haber estado apoyándome en todos los actos, y les diría que si no han salido es por opinión personal. Si al jurado le gustan que sean altas, son altas. Si le gustan que sean bajas, pues las eligen bajas. Es pregunta opcional, no.
O sea, que no son mejores ni peores, sino que es No. algo personal y que bueno, y que ahora os pueden acompañar a vosotras también durante esta Sí, experiencia. en la batalla de flores Ujú. igualmente van a estar conmigo. Ujú, muy bien. Y también en la cena. Y hablando de Batalla de Flores, ¿qué actos o qué experiencias te apetece vivir ahora que vais a tener todas estas pruebas en septiembre? Pues en la batalla de flores me gustaría mucho, pues con la raqueta y todo eso, me encantaría vivir ¿Ya la esa tienes preparada la experiencia. raqueta? Sí. Muy bien. Y también me gustaría mucho la fonteta, porque aunque no saliera, porque es muy difícil salir, creo que me encantaría vivir ese momento. ¿Te apetece vivirlo? Sí, me apetece vivir todos los actos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Falleras Mayores Infantiles de Valencia, que estamos rodeadas de ellas, como puedes ver. Sí. ¿Alguna que destacarías o alguien que sea un referente para ti? Pues para mí, Paula. Paula creo que es una niña que tiene mucho saber estar, es muy amable y pues la verdad me encanta su forma de ser, me encanta, creo que es mi ejemplo a seguir como fallera mayor de Valencia. Y hablando de esos requisitos que crees que tiene Paula, ¿crees que tú tienes unos requisitos parecidos y que pueden ser pues algo que parecidos a Paula y que puedan llegar a ser pues que puedas llegar a ser fallera mayor infantil de Valencia, ¿no? Que Sí, bueno, yo creo que tengo saber estar, creo que eso es uno de mis puntos. También creo que soy divertida, graciosa y también creo que soy amable. bueno, pues Ainara, ahora te digo que directamente que eres la fallera mayor infantil de Valencia y que Junta te da a elegir si quieres tener un presidente infantil o no. ¿Qué le dirías tú? Yo le diría pues que sí, porque tener un compañero que te va a estar acompañando durante todo todo ese año, pues creo que también los chicos pues también deberían tener pues esa oportunidad de poder participar en todos estos Sí, actos. que puedan representar también a los Sí, niños, ¿no? también representar en vez de a las falleras, que puedan representar pues a todos los presidentes. Muy bien. Creo que también pues se merecerían pues tener esa oportunidad. Bueno, pues Ainara, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, muchas gracias. Pues ahora mirando a cámara solo queda pues que le mandes un mensaje a tu falla, a tu familia, Mis a quien tú familiares. quieras. Bueno, pues me gustaría agradecer a mis familiares, mi madre, mi padre, mi abuela, por haber estado ahí durante todo este reinado y haberme pues preparado los trajes, procurando que vaya a todo y cada uno de los actos. Muchas gracias por eso. También me gustaría agradecer a mi falla pues por haberme acompañado en este año y también me gustaría agradecer a mi sector pues por todo lo que han hecho por mí y también a mi peluquera y a mi modista. Bueno, pues te deseamos mucha suerte para este proceso, que disfrutes mucho del verano, que descanses y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós.